Hola, eh, buenas otra vez. Instagramers, vamos a por la segunda parte de respecto a este libro del hombre y los lobos, ¿no? De Torok y Abraham, que investigaron el caso más famoso del psicoanálisis, el llamado el hombre de los lobos, ¿no? El otro día pues hablamos que el hombre de los lobos era una persona que se llama Pankejeff y que fue tratado por Freud, la verdad sin éxito. Y todo se basaba, pues, este hombre tenía, pues, desde pequeño, desde los 4 años, toda una serie de neurosis, de crisis nerviosas, de delirios, ¿no? De sueños. eh, sobre todo tenía terror a los animales y especialmente a los lobos, ¿no? De ahí viene su nombre, especialmente por un sueño repetitivo, obsesivo que tenía, ¿no? También, para engordar, digamos, el problema, pues este hombre era muy religioso y, y entonces estaba obsesionado con la religión, el hombre pues para intentar superar, ¿no? Pues esta situación que no le dejaba absolutamente vivir, ¿no? Por eso tuvo que acudir a Freud. Pues el hombre se ponía a rezar horas y horas, y, ¿sabes? Porque se sentía culpable, ¿no? Lo que pasa que luego se ponía a blasfemar como un poseso. Y entonces, pues claro, luego tenía que volver a rezar para compensar, con lo cual el hombre ni dormía, ni vivía, ni nada, ¿no? Entonces era todo una absoluta desesperación. Bueno, también hay que decirlo, está claro que si Pankejeff, en vez de ser pues un hombre de una familia pues pudiente y digamos incluso pues a cierta aristocrática y tal, si hubiera sido un obrero de la SEAT, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues a lo mejor pues no, esto no hubiera pasado, ¿no? Porque pues a veces no tienes tiempo de estar enfermo. Pero bueno, aquí realmente se pudieron, vaya a explayar pues muchísimo, ¿no? Entonces, la base de todo es este sueño de los lobos, ¿no? Que él tenía, que incluso pues él ha dejado muchísimas descripciones y documentaciones, incluso dibujos, ¿no? Hay un famoso dibujo que lo podéis encontrar por internet, donde él pues al final de este sueño pues veía en un nogal, ¿no? En un árbol negro, digamos, una serie de lobos, ¿no? Unos lobos blancos, ¿no? Con unas colas así largas como de zorro que le miraban fijamente y que pues el hombre pues estaba aterrorizado y entonces empezaba a gritar y se despertaba y bueno, sufría mucho, ¿no? Bueno, este en resumen es el sueño, ¿no? Entonces, bueno, después de tantas sesiones, pues Freud, pues lógicamente con su, digamos, marco de pensamiento, pues bueno, se le ocurrió decir pues que esto era pues una neurosis obsesiva infantil, como muchas, ¿no? Porque básicamente pues Freud a través de la hipnosis y luego a través del psicoanálisis se intentaba pues curar las fobias, ¿no? Haciéndole entender, comprender al paciente un hecho traumático que estaba escondido en el pasado, al rememorarlo y entender de dónde venía ese miedo, esa fobia, entonces se liberaba y dejaba de tener ese problema, ¿no? Un poco ese era el mecanismo, ¿no? Entonces, Freud piensa que ese tipo de situación viene bueno, porque este hombre a los 4 años, ¿no? Pues sufría de malaria, entonces dormía con los padres y entonces, pues Freud pensó que lo que había ocurrido es esto que se llama, pues, un hecho traumático, ¿no? Lo que se llama una escena primordial, ¿no? ¿Y en qué consistía esto? Bueno, pues aquí tengo que poner el disclaimer de para mayores de 18 años. Porque, pues bueno, parece que Pankejeff pues vio a sus padres haciendo el amor y además pues una postura, vamos a decir así, un poco ostentosa, ¿no? Y por lo tanto había quedado traumatizado por el hecho, lo que pasa que al ser tan pequeño y no poder probablemente verbalizar y entender en su totalidad lo que estaba pasando, pues bueno, esos sentimientos de culpa, pues le provocaban estos sueños, ¿no? Donde en el lobo veías simbolizado al padre, digamos, y aterrorizado porque le castigara por haber sido, digamos,
testimonio, ¿no? de una cosa que debía ser privada, ¿no? Y bueno, un poco luego la teoría psicoanalítica, ¿no? Muchísimos autores han debatido sobre este tema, algunos diciendo si eso era realidad o era ficción, ¿no? Si era delirio o no era delirio, básicamente, ¿no? Pero, bueno, llegaron estos personajes, Torok y Abraham, cogieron el caso y lo analizaron desde su punto de vista, ¿no? Como dije antes, ellos trabajaban en el Hospital Psiquiátrico de París, analizaban pues muchos enfermos, digamos, auténticos, vamos a decir así. Y lo que hacían, por ejemplo, pues niños que tenían estos delirios y estos problemas parecidos, ¿no? Pues ellos lo apuntaban todo, sobre todo teniendo mucha atención a todas las palabras con las cuales describían, ¿no? estas cosas. Se dieron cuenta, digamos, esto es aplicando la semántica, ¿no? Realmente al psicoanálisis, ¿no? Buscando lo que ellos llamaban una tercera vía entre lo que era el psicoanálisis freudiano ortodoxo, vamos a decir así, y lo que ellos en aquellos tiempos, sobre todo en Francia, estaba de moda, que era Lacan, ¿no? El lacanismo, ¿no? Que, bueno, pues era un personaje, pues, desde el punto de filosófico súper interesante, como una regadera, ¿verdad? Y que de terapia, pues, totalmente inservible, ¿no? Una persona que se le iba mucho la olla, ¿no? Entonces, pues esta gente encontraron dentro del psicoanálisis, que no es, repetimos, la mejor terapia posible, pero sí que es una interpretación del mundo y nos ayuda a entender la mente humana y cosas donde otros no llegan, pues ellos consiguieron, pues a través de aplicar esta semántica, ¿no? Analizar las palabras, entendieron que muchas veces en estos testimonios, ¿no? Que les pasaban los pacientes, no era verdad que todo era un delirio y todo era una imaginación, sino que habían cosas reales. Y entonces esto lo cotejaban luego con los padres, con la familia, ¿no? Diciendo, pues, sobre pues, esos hechos traumáticos, ¿no? En principio. Y descubrieron que básicamente muchas veces no era que el niño había tenido un trauma, sino que había heredado un trauma de sus padres o de sus abuelos incluso. Es decir, estas personas descubrieron que había un inconsciente familiar, que había problemas y traumas que pasaban de generación en generación, lo que se llamaría pues transgeneracional, ¿no? Y claro, y descubrieron que precisamente esos traumas se tapaban con una serie de palabras, ¿no? Ellos son sinónimos, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, digamos, pues para no hablar de suicidio, pues se hablaba de muerte o de fallecimiento, digamos, pues suavizando la cosa o escondiendo, digamos, cómo había sido la cosa, ¿no? Entonces ellos hablan de que hay sinónimos que sustituyen o que tapan otros sinónimos que son los verdaderos, ¿no? Como los eufemismos, podríamos decir. Ellos lo llaman criptónimos, ¿no? Criptonimia. En vez de sinonimia, pues una sinonimia encriptada, ¿no? Encriptada quiere decir, pues cifrada, ¿no? Para que no se entienda, para preservar ese secreto familiar, ¿no? Que se va heredando, pero que está escondido en las palabras, ¿no? Ese hecho traumático para la familia, esa vergüenza, ese deshonor, esa, digamos, no poder tolerarlo, ¿no? Entonces, esos secretos, ellos piensan que en el inconsciente, ¿no? De la teoría freudiana, pues hay un espacio que le llaman pues la cripta, ¿no? Como si fuera donde el sitio donde enterramos nuestros secretos y los tapamos con estos sinónimos para que no nos hagan daño, para protegerlos, ¿no? Esto es, digamos, la base, ¿no? Digamos, del descubrimiento, digamos, y muy fructífero, ¿no? Entonces, claro, en esa cripta, vamos a decir, pues hay los fantasmas, ¿no? Los fantasmas son los fantasmas del duelo, ¿no? Son, bueno, pues el no haber podido superar, digamos, ese trauma, ¿no? Y entonces, pues claro, son imaginaciones, son creencias, ¿no? Es decir, está tapado, pero tiene consecuencias, porque hay un dolor, ¿no? Entonces hay unas reacciones. Esas reacciones le llaman los fantasmas. No estamos hablando de fantasmas, digamos, nada esotérico, sino
es una palabra, ¿no? Para decir pues ese tipo de reacciones, ¿no? Y bueno, entonces solo nos queda saber pues cómo analizaron este sueño Abraham y Torok, ¿no? Y a través de esta técnica tan interesante que ellos habían descubierto. Pero esto lo vemos en otro capítulo. Hasta pronto.